El tema del día de hoy que quiero compartir con ustedes es cómo dejar un legado, a nuestros hijos o a las futuras generaciones. Y esto surge porque yo me he dado cuenta de que cuando la gente va a lugares, seguramente ustedes han subido a alguna montaña y de repente tú te encuentras que allá, en los árboles, en lo alto de la montaña, en una piedra, alguna persona deja algún escrito, ¿no? Deja su nombre, deja la fecha, un graffiti en las rocas, en los árboles, y uno como que dice, bueno, hay que tener el entusiasmo para llevarse un pincel, para acordarse de llevar no sé, ahora uno de esos bolígrafos, un Sharpie, para poder escribir algo así. Y entonces la gente pone, por aquí pasó fulano de tal, por aquí pasó, etcétera, perengano, fulano, ¿no? Y deja una señal. Ahora, ¿por qué hacen eso las personas? ¿Por qué las personas tienen ese entusiasmo o por qué tienen esa idea? Bueno, porque creo que en lo profundo todos deseamos dejar un legado. Todos en lo profundo dejamos desear una marca. Todos queremos que nuestra vida tenga sentido y que de alguna manera poder dejar una influencia o algún sello, algún recuerdo o algo a los demás. Y precisamente eso es lo que me mueve a considerar este tema. El mensaje que quiero compartir con ustedes, aunque está dedicado específicamente a los padres, pero también es para los abuelos, es también para los esposos, es para una persona que tenga un negocio, un empresario o un comerciante. La Biblia nos dice mucho acerca de este tema de dejar un legado y lo vamos a ir descubriendo el día de hoy conforme vayamos avanzando en el tema. La Biblia nos dice eso. Mire, por ejemplo, acompáñenme a Proverbios capítulo 13, versículo 22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Quiere decir aquí el proverbista Salomón que un hombre dejará legado a los nietos, a los hijos de sus hijos. Entonces es una manera de trascender, es una manera de dejar una influencia, una marca, una huella de ese padre o de ese abuelo. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Salmo 112, versículo 6. Por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. O sea que una persona justa, un hombre temeroso de Dios, siempre va a ser recordado. Siempre alguien lo recordará. Sus hijos, su esposo, su esposa, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, siempre será recordado. Entonces, el bueno, una persona justa, siempre será recordada, dejará un legado. Ahora, ¿cómo nosotros poder dejar esa influencia positiva en aquellos que nos siguen, en aquellos que van a continuar después de nosotros? Nosotros pasamos muy rápido. ¿Cómo vamos a dejar un legado en aquellos que son parte de nuestra familia o de nuestra iglesia o de la empresa o en el área de estudio, en el grado de estudio que tú te encuentres? ¿Cómo dejar una influencia positiva? Bueno, yo quiero con la ayuda de Dios desarrollar este tema y es precisamente dejar ese legado a los que van a continuar después de nosotros. Una de las cosas que nosotros debemos de entender es que a veces nuestra visión es una visión que tenemos muy corta. A veces nosotros estamos preocupados por cómo salir en los gastos de la quincena, ¿no? Es lo que nos inquieta, lo que nos quita el sueño. ¿Cómo voy a pagar los servicios? ¿Cómo voy a pagar, no sé, el coche, el estudio, etcétera? Y no pensamos mucho más allá de eso.
Así que yo en esta mañana los quiero desafiar, los quiero retar para que ustedes piensen y podamos tener una visión más larga, o sea, que nos pongamos como unos binoculares, ¿no? Que nos pongamos como un telescopio, porque nosotros tenemos una vista aquí que llega nada más aquí, pero si tú te pusieras unos binoculares, unos catalejos, tú podrías llegar más lejos. O inclusive si te pones un telescopio, podrías llegar mucho más lejos. Bueno, hoy, que esa sea la idea. Ahora, ¿qué es un legado? Yo creo que todos en nuestra casa y en nuestra familia, todos somos conocidos por algo. ¿Cómo es que la gente te considera a ti, verdad? A lo mejor tu esposa dice, no, pues deja siempre la chamarra en un lugar, ¿no? Nunca la pone en su lugar. Cuando llega del trabajo se quita los zapatos y yo los tengo que recoger, y a lo mejor eso es lo que dice ella. Entonces, ¿qué legado estamos dejando? ¿Qué pensamientos hay en la familia en cuanto a nosotros? ¿Pensamientos buenos o pensamientos malos? Y entonces nosotros debemos de estar pensando en qué legado debemos estar dejando a los que vienen detrás de nosotros. O sea, que ustedes comiencen a pensar en sus propias vidas sabiendo qué legado van a estar dejando. Piensen por un momento, miren, y tenemos aquí una imagen de 3 cosas y que ustedes puedan considerar cuál de estas cosas durará por la eternidad. Y tenemos ahí en primer lugar, bueno, en medio, el oro, arriba las riquezas, el dinero. Tenemos en segundo lugar una casa grande, bonita, y tenemos en tercer lugar la familia, las almas de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra familia. Entonces, de estas 3 cosas, ¿cuál es la que va a durar para siempre? El dinero en un momento se nos puede acabar. Dice una persona, ¿verdad? Nunca a nadie se le ha visto que vaya al cementerio y que vaya un tráiler con todas sus riquezas atrás de él. En una ocasión murió uno de los hombres más ricos, uno de los billonarios en dólares, de apellido Rockefeller. Este hombre ha sido de los más ricos, más rico inclusive que el día de hoy de los grandes ricos que hay aquí en el mundo, ¿no? ¿Cómo se llama? Jeff Bezos, Elon Musk y todos esos hombres que han acumulado. Este hombre llegó a tener muchísima más riqueza que ellos. Y cuando llegó en su funeral le preguntaron a uno de sus contadores, que eran los que llevaban el dinero, y le preguntó a una persona a manera de curiosidad, oye, ¿cuánto dejó? Y la persona se le quedó viendo y le dijo, dejó todo, no se llevó nada. Y esa es la realidad. Cuando tú te vayas de aquí, no te vas a llevar nada, absolutamente. En segundo lugar, nuestra casa. Las casas que tenemos o las casas que llegas a tener, a acumular, no duran por la eternidad. Se envejecen, se apolillan, se empieza a caer el techo, hay que repararlas, hay que resanarlas, el salitre, la humedad, ¿verdad? Todo eso las acaba, tampoco duran. Lo que dura es la familia, los hijos, las almas. Y es un milagro, por así decirlo, es un milagro el entender que Dios, fíjate, a nosotros como padres nos da y nos permite a nosotros el tomar parte en crear un alma que va a durar por toda la eternidad. Sí, a lo mejor a los presentes te dio un don, un talento, un negocio, una empresa, conocimientos, etcétera. Pero todo eso no dura. Pero lo que sí dura es las almas, las familias, las personas. Y entonces, qué gran milagro ha hecho Dios con nosotros de que te da a ti la oportunidad de crear algo que va a durar por toda la eternidad. Y entonces Dios te dice, yo quiero que tú salgas adelante, mi generación, mi familia, que tú la levantes, porque las familias precisamente se producen almas. Ese es el poder que Dios nos ha dado en hacer eso. Y cuando tú lo estudias, tú te das cuenta. Ahora, ¿qué es un legado? Para ir definiendo los términos, un legado son los recuerdos que quedan después de que te has ido. Ese es un legado. Es la influencia que has tenido en la vida de otros. Ese es un legado. Un legado son los recuerdos que quedan después de que te has ido, la influencia que has tenido en la vida de otros, para bien o para mal.
porque eso también hay que decirlo. Imagínense, un día va a llegar la noticia de todos y cada uno de nosotros que un día nos van a avisar. Puede ser mi vida, mi caso, puede ser tu caso, y que te digan, imagínate, el hermano Sergio falleció, murió. Imagínate eso. Y quiero que ustedes piensen, ¿verdad? Que ustedes pensaran y dijeran, bueno, pues qué triste, murió, pues tenía que ser, ni modo. Se fue, se nos adelantó, pero mi vida es un poquito mejor o es algo mejor debido a que yo conocí a ese hermano. Y eso sería algo muy bueno, ¿verdad? Que alguna persona dijera de ti eso. Oye, mi vida es un poco mejor a raíz de que yo conocí a esa persona. Y eso es lo que yo quiero, y eso es lo que nosotros debiéramos de querer, ¿no? Tratar con las personas que nos rodean, que de alguna manera estamos dejando algo, una huella. Que cuando alguien escuche que el hermano Sergio o tú o cualquiera de los presentes puedan decir eso, mi vida es un poquito mejor porque conocí a tal hermano, y eso es lo que tratamos de hacer. Y es lo que queremos dejar. Y lo que nosotros, de cómo vamos a tratar a las personas a nuestro alrededor. Y eso, obviamente que cuando tú tienes eso presente, cuando entra en tu alma esa idea es que tú quieres dejar un legado. ¿Y cuál es el legado que tú quieres dejar a las personas que te rodean? Mire, se hizo un estudio sobre dos personas. Uno se llamó Jonathan Edwards y el otro se llamó Max Jukes. Muy probablemente ustedes no hayan escuchado hablar de Max Jukes absolutamente nada, pero tal vez algunos de Jonathan Edwards sí han escuchado hablar. Bueno, Jonathan Edwards fue un predicador en los Estados Unidos. Él nació en 1703 y murió en 1758. Y por el otro lado, Max Jukes fue un criminal, un convicto, un preso. Él estuvo preso gran parte de su vida. Y una persona hizo un estudio de estas dos personas y encontró los siguientes descendientes de ellos. Por ejemplo, los descendientes de Max Jukes, tenemos ahí 7 asesinos, 60 ladrones, 50 mujeres de baja reputación, 130 de otro tipo de convictos. Dice ahí 100 fueron alcohólicos. Su familia costó a los Estados Unidos $1,308,000 y no hizo ninguna contribución a la sociedad. 310 pobres, 400 personas de sus descendientes arruinaron sus cuerpos con la mala vida que llevaron. Ese fue el legado que dejó Max Jukes y esos fueron sus descendientes. Ahora, yo creo que ninguno quiere eso, ¿verdad? No creo que ninguno de los presentes quiera dejar ese legado, que entre tus hijos, tus nietos, haya asesinos, haya detenidos, haya prostitución, haya pobreza, haya ruina por el alcohol, por las drogas, por el vicio, por el pecado. Pero ese fue el legado que dejó este hombre. Pero por el otro lado, Jonathan Edwards, él tiene, fíjate, sus descendientes de Jonathan Edwards. De sus 729 descendientes, 300 fueron ministros religiosos, 65 fueron profesores universitarios, 13 fueron decanos universitarios, 60 autores de buenos libros, 3 fueron congresistas electos de Estados Unidos, 1 fue vicepresidente de los Estados Unidos. La familia de Edwards nunca costó ni un céntimo al Estado. Hay entre sus descendientes un vicepresidente, 3 senadores, 3 gobernadores, 3 alcaldes, 100 abogados, 100 misioneros. Esa es la biografía de Jonathan Edwards, sus descendientes. O sea, ¿ustedes creen que la influencia de una persona puede tener ese efecto? Este hombre, Jonathan Edwards, es considerado el más grande de los académicos en Estados Unidos. Y por cierto, era un predicador del evangelio, de la palabra de Dios. Era un hombre elocuente, era un hombre muy inteligente. Y así podemos ver nosotros también en la escritura, por ejemplo, Abraham.
Abraham, ¿quién fue Abraham? Abraham es el padre de la fe, Abraham es el amigo de Dios, Abraham es el padre de los judíos, pero Abraham, ¿sabes de dónde vino? Vino de Ur de los Caldeos, de Irak, de Mesopotamia. Él adoraba ídolos, él se convirtió en un adorador, en un seguidor de Jehová, y él escuchó la voz de Dios y obedeció la voz de Dios, como algunos de los presentes la han escuchado y Dios les ha hablado. O sea, cómo Abraham cambió su vida de ser un hombre idólatra, de ser una persona sin conocimiento de Dios, cambió a ser un hombre, un creyente, un hombre de fe. Un hombre temeroso de Dios, salió de su tierra, se fue sin saber a dónde iba, vivió en tiendas, vivió en campamentos, solamente tuvo 2 hijos Abraham, algunos dicen que tuvo 8 hijos, pero creyó en la promesa y mira todo lo que pasó. Después de ahí vino su hijo Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo 12 hijos y el día de hoy, ¿verdad? Hay millones de judíos que son descendientes de Abraham. Y que todos saben que él es su padre, y todos saben que son descendientes de Abraham, descendientes de Jacob, descendientes de Isaac, y están catalogados en familias, en tribus. Entonces, imagínate todo eso. Y así como Dios le dijo a este hombre: mira, sal al campo, ve las estrellas o cuenta las arenas del mar, a ver si las puedes contar. Dice: así será tu descendencia. Y todos ellos, y muchos, o la gran mayoría de ellos, conocen a Dios o creen en Dios. Entonces, si eso hizo con Jonathan Edwards, con Abraham, ¿qué puede hacer con ustedes Dios? ¿Qué puede hacer con ustedes Dios? Entonces, mis amados, nos estamos enfrentando a una situación en que todo lo que tú hagas aquí en esa tierra, las decisiones que tomes, los cambios que hagas, van a perdurar para siempre. No solamente van a ser para un momento ni para unos días. El día de hoy hay muchas personas, lamentablemente, que son recordadas porque eran muy enojones. Son muy recordadas porque eran personas conflictivas, eran personas amargadas, eran personas que nunca tenían una palabra buena para el otro. O sea, no tenían ninguna nobleza o ninguna manera de ser con las personas, alguna sonrisa. Y entonces en las familias luego se va generando eso. Oye, ¿tus padres cómo eran? No, mis papás eran muy enojones. Y los hijos son igual, amargados, enojones, les da pena, no hay ninguna palabra amable, algún por favor, nada. Y hasta ahí llegan. Ahora nosotros tenemos la oportunidad hoy, ¿verdad?, de poder decir nosotros, con la ayuda de Dios: bueno, hermano Sergio, mis padres han sido alcohólicos, mis padres fueron peleoneros, mis padres fueron mal hablados, pero tú el día de hoy, yo el día de hoy puedo decir: bueno, hasta aquí llegaron los pecados de mi padre, ya conmigo ya no más. Yo, con la ayuda de Dios, voy a poner la diferencia, voy a hacer la diferencia, porque la Biblia dice en los 10 mandamientos, dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y también el libro de Jeremías dice que si un hijo ve hacer los pecados a su padre, pero si un hijo dice: yo ya no voy a hacer los pecados de mi padre, y se aparta y se arrepiente, dice la Biblia que vendrá bendición y será diferente. Pero si nosotros decimos al contrario: pues a mí no me interesa, yo quiero vivir mi vida, yo no voy a cambiar, yo no voy a hacer la diferencia, bueno, tristemente tendremos un legado también de tu parte. En otras palabras, a lo que te quiero llevar es a esto: tu hermano, tu amigo que me estás escuchando, tú puedes ser el que cambie ese legado. Tú puedes hacer que cambie el rumbo, el destino. Tú puedes hacer que cambie la manera de vivir. Y ese es el poder que Dios nos ha dado, que nosotros podamos dejar ese legado, que podamos decir: en mi casa voy a ser diferente, en mi casa yo voy a tratar con mi carácter, con mi vida. Y obviamente mis padres, pues les agradezco que hayan tenido a bien el tenerme, pero yo no voy a ser como ellos. Yo quiero vivir de manera diferente. Y esa es la parte del legado que uno quiere dejar. Ahora, ¿hasta dónde alcanza tu vista? ¿Hasta dónde alcanza tu vista? Y yo creo que el hecho de estar aquí, eso ya nos habla de que tu vista es un poco diferente a la vista de otros, gracias a Dios.
Porque algunas personas no piensan para nada en lo espiritual, el hablar de la palabra, el hablar de Dios. Ellos para nada, ellos dicen: yo rechazo todo eso, a mí no me hables nada de eso. Yo quiero ir al partido, yo me quiero ir al parque, al balneario, yo me quiero ir a la diversión. Pero el hecho de que estemos aquí, gracias a Dios, eso ya es algo que te movió a venir aquí. Eso es algo que estás buscando, tal vez algo mejor para tu vida. A ver, mi vida como que yo le quiero encontrar sentido, quiero encontrarle algo diferente. Y entonces tu vida, tu visión está cambiando, gracias a Dios. Pero también tu visión ahora tiene que alargarse más y tiene que ampliarse más tu visión para alcanzar no solamente para tu generación, sino para las generaciones que vienen después de ti. El día de hoy aquí estamos, hay jóvenes de diferentes edades, pero esos jóvenes el día de mañana van a ser padres, las jóvenes van a ser madres, ¿verdad? El día de mañana, y también van a ser abuelos y abuelas. ¿Has pensado tú más allá de una generación? Que tu visión alcance hasta más generaciones, de tus nietos, tus bisnietos, que sean bendecidos por ti y que sepan quién eres. O sea, imagínate el anhelo, ¿no? Y cuando yo veo la historia de Jonathan Edwards y al ver este resumen de su vida, tú dices: yo quiero una familia así como la de Jonathan Edwards, que sean conocidos de generación en generación. ¿Hasta dónde alcanza entonces tu vista? La manera en que tú piensas. Qué interesante manera de pensar es la que nosotros debemos de tener para que cambie y no tengamos una vista muy corta, sino que nuestra vista se alargue, así como si tuviéramos unos binoculares y ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Mire, por ejemplo, tenemos una foto. En Suecia hay unos bosques, los bosques de Suecia, bosques de los suecos. En una isla allá en Suecia, y bueno, ahí en inglés, para los que saben, dice que allá por los años de 1800, cuando los barcos se construían todavía de madera, en Suecia había unos robles muy grandes, y esos robles empezaron a ser utilizados para construir los barcos, y sobre todo los mástiles, estos postes grandes de los barcos, y necesitaban robles muy rectos. Y entonces en Suecia esos robles altos los hicieron en primer lugar que crecieran rectos, largos. Y esos bosques ya tienen más de 200 años de edad y fueron sembrados así en línea. O sea, algunas personas se tomaron el trabajo de sembrarlos en línea. Pero ¿qué pasó aquí? Resulta que en esos años los suecos construían barcos para los vikingos. Y entonces se dieron cuenta que si seguían construyendo barcos de madera, ellos iban a deforestar totalmente toda la tierra y al rato les iba a ocasionar problemas, ¿verdad? La deforestación, iban a acabar con todos los árboles. Y entonces ellos dijeron algo: si acabamos con todos los árboles, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Ellos ya no van a poder construir sus barcos. Entonces, ¿sabes qué? Lo que tenemos que hacer es: vamos a plantar robles, vamos a plantar los robles. Y sembraron otra clase de árboles que también a su vez guiaban a los robles para que crecieran derechos. Y aunque ellos sabían que ellos estaban sembrando un árbol, un roble, sabían un roble tarda 120 años en crecer. Ellos sabían muy bien que cuando el roble creciera, ellos ya no iban a estar. Pero ellos decían: cuando nosotros ya no estemos, nuestros hijos y nuestros nietos van a seguir construyendo sus barcos y les vamos a dejar madera para eso. ¡Qué asombroso! No solamente pensaron en ellos mismos, ellos pensaron en sus generaciones, pensaron en sus hijos, pensaron en sus nietos y sembraron los árboles porque les dijeron: queremos. Y obviamente esto pues ya no se usó, porque después ya los barcos empezaron a ser construidos de diferente manera. Empezaron a ser construidos de metal, ¿verdad? De acero. Pero ahí están los robles. Y tienen más de 200, más de 300 años ya esos robles. Y están ahí como muestra de una generación que pensó en las generaciones futuras. ¿Nosotros en qué pensamos? ¿No es asombroso esto, la visión que ellos tenían?
Mira, una de las cosas, por ejemplo, que ha pasado en Haití, el día de hoy, ¿verdad? Por diferentes lugares de aquí de México hay muchas personas haitianas. Ellos hablan un idioma, el criole, que es una mezcla como de francés y de africano, el criole. Y bueno, allá en Haití, mucho tiempo empezaron a vender carbón. Y entonces empezaron a cortar y a cortar y a cortar árboles, a deforestar toda la tierra para la madera, utilizarla para hacer carbón y venderla a otros países. Y el día de hoy es uno de los países más pobres, porque ya no se encargaron de sembrar más árboles, porque se quedaron sin árboles, se quedaron sin forestación, se quedaron sin nada. O sea, no pensaron, solamente pensaron en el momento, en el ahora. Y muchas veces nosotros somos así, solamente estamos pensando en el mañana, en cómo salir en la quincena. Mire, por lo menos deberíamos de estar pensando en las próximas generaciones, porque Dios está aquí con nosotros, pero Dios está pensando en tu vida como un proyecto, en tus generaciones, y aún Dios está pensando en el fin del mundo, cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Él ya está pensando en eso y Él quiere que nosotros sepamos. O sea, ¿cuándo será el fin del mundo? ¿Cuándo será la venida de Cristo? No lo sabemos. Él solamente lo sabe, pero Dios piensa en eso. Y Dios piensa en ti en esos términos, que te prepares, que pongas cuidado, que tu vida la estés preparando, ¿verdad? Vamos a poner una siguiente foto. Imagínate ahí una carroza, un funeral. Ahí está la carroza, muy bonita, muy elegante. Y de repente esa carroza, imagínate que esa carroza llegara aquí, ábranle paso, se para ahí enfrente, en la puerta. Y vienen cargando al muerto, ¿no? A ver, jóvenes, por favor, ayúdennos a cargar el muerto. Tráiganlo, vamos a meter el ataúd. Y lo abren, y lo abrieran, vamos a ver. Y tú te acercas, pues, ¿quién será? No nos avisaron, ¿quién será? Y de repente te das cuenta que en el ataúd estás tú. Ay, hermano Sergio, qué bromitas. Imagínate, ahí estás tú en el ataúd. Y de repente suben 3 personas aquí a hablar. Y tal vez suba en primer lugar tu esposa o tu esposo. En segundo lugar suba el pastor, el ministro. Y en tercer lugar suba algún empleado, algún trabajador tuyo o algún compañero de trabajo tuyo. Bueno, ¿qué quisieras que dijeran esas 3 personas? ¿Qué quisieras que dijeran esas personas que están ahí y tú estás ahí en el ataúd? ¿Qué dirían? Qué bueno que se murió. Ya era tiempo, era muy latoso. Así que yo los animo a que piensen, ¿no? ¿Qué pensarías tú? O que le dijeran a tu esposa, a ver, escribe lo que quieras decir de tu esposo. O tú escribe qué quisieras que tu esposa dijera el día de tu funeral, o tu esposo. ¿Qué van a decir tu cónyuge? ¿Qué va a decir tu hijo? Los que pasaran aquí al frente, ¿qué van a decir? O algunos simple y sencillamente no tendrán ni palabras para decir, porque así ha pasado, ¿no? El otro día en un funeral pasó que una persona pasó al funeral, a ver, quiero decir unas palabras, quiero decir solamente 5 cosas acerca de mi padre, pero no pudo decir ninguna, porque su padre golpeaba a su madre, porque su padre era una persona muy enojona y no pudo decir nada. Así que es un buen ejercicio que nosotros hagamos para saber qué es lo que dicen acerca de ti. Y entonces que tú puedas empezar a escribirlo, a vivirlo, a hacer los cambios necesarios. Y obviamente no se requiere que le pagues, ¿verdad? A ver, mi esposa, te dejo aquí estos 5,000 pesos, di algo bonito de mí, ¿no? Por favor. No, lo van a decir. ¿Qué quieres que diga la gente de ti? ¿Qué quieres que digan tus hijos de ti? Y quiero decirles, hermanos, el tiempo pasa muy rápido. Los jóvenes que están aquí, a veces los jóvenes están aquí y dicen, bueno, es que yo todavía tengo mucho tiempo, yo todavía no pienso en esas cosas, tengo toda la vida por delante. ¿Y sabes qué pasa con la juventud? Que de repente te das cuenta y miras para atrás y dices, wow, ¿a dónde se quedó mi juventud? Ya estoy en los 30, ya tengo 40, ¿a dónde estoy? Hay un hombre que hizo un mapa de vida y esta foto nos muestra el mapa de vida. De los 20 a los 30 años estamos aprendiendo. De los 30 a los 40 años estamos editando. Inclusive estamos cambiando las cosas que no sabíamos o que pensábamos que sabíamos. Hace como un mes en España
Una persona pasó al frente y dijo estas palabras en una universidad. Se graduó de una universidad de ciencias allá en España y se graduó esta persona. Y tú lo puedes buscar en internet. Dice que esa persona puso y dijo: pues me estoy dando cuenta que lo que pensé que sabía, realmente me doy cuenta que desconocía muchas cosas. Un hombre de 90 años que se graduó de la universidad allá en Barcelona, España. 90 años. Estamos editando de los 30 a los 40. De los 40 a los 50 estamos dominando, ya tienes como cierto control sobre las cosas. De los 50 a los 60 estamos cosechando. Empiezas a cosechar lo que fue tu trabajo, el producto de tu trabajo. Y de los 60 y más estamos guiando. Y eso es lo que yo quiero. Todavía no tengo 60, ¿verdad? Pero eso es lo que yo quiero. Y mira, nos damos cuenta de que nuestra vida va cambiando. Y yo quiero llegar a la etapa esa de guiar a hombres, a mujeres, a jóvenes. Y de veras quiero yo poder enseñar algo de lo que Dios me ha dado. ¿Qué legado vamos a dejar? Mira, por ejemplo, en cuanto al carácter. La palabra carácter quiere decir un sello, como una marca, una huella. Bueno, yo quiero que mis hijos sean trabajadores, honestos, responsables, respetuosos, dispuestos a aprender, curiosos, que sean fieles, verdaderos, que estén fundados en la verdad. Porque en este tiempo, mis amados hermanos, vivimos en un mundo donde, ¿sabes qué te dice? Todo es relativo, cada quien tiene su verdad. Si tú piensas eso, está bien. Si yo pienso eso, también es mi verdad. Y yo tengo otra y no importa, ambas son verdades. Y eso es mentira, porque la verdad es absoluta. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es la verdad y la verdad no la podemos acomodar. En un hecho inédito, ahora que empezó este hombre Donald Trump, que entró como presidente de los Estados Unidos nuevamente, una de las cosas que primero hizo fue echar para atrás todos los cambios de las ideologías de género. Dice: el gobierno no va a dar apoyo. Van a investigar a las instituciones y van a investigar a los hospitales y a los médicos que han hecho cambio de géneros en niños y que no les han mostrado los daños colaterales o las consecuencias de esos cambios, y a los que les han dado hormonas precisamente para evitar que se sientan hombres o el que se sientan mujeres, y van a empezar a hacer eso. Hay mucha, como le llama la Biblia, la falsamente llamado ciencia. Tenemos nosotros que enseñar a nuestros hijos y de veras a enseñarlos a valorar la verdad. En cuanto a la educación, ¿qué queremos para nuestros hijos? Que se preparen, que desarrollen sus capacidades y talentos, que sea automotivado, proactivo, ¿verdad? Que no solamente haga lo que le dicen que tiene que hacer, sino que además él pueda hacer más allá de lo que le dicen. Que ame la sabiduría, amando la verdad, amando el conocimiento, amando las ciencias. En 1 Timoteo 6:20, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. La falsa ciencia. Que aprendan la verdadera ciencia, no la falsa. ¿La falsa cuál es? Esa falsa que dice que venimos del mono. La falsamente llamada ciencia dice: debemos enseñarlos a amar la verdad. En cuanto a la preparación para la vida, debemos nosotros enseñarlos a que estén listos para tomar riesgos. En muchos trabajos es muy valorado la resolución de conflictos. Que no se quede pasmado ante un problema, ante un conflicto y decir: no, es que esto no me toca a mí. O sea, que sepa tomar riesgos, que esté confiado, que sea humilde y que sea talentoso. ¿Sabes? En el Salmo 126 la Biblia dice que los hijos son como flechas, y son flechas que nosotros tenemos que lanzar en un momento dado. Y eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Que cuando sean lanzados ellos puedan hacer esto. En el área de finanzas, ¿qué se requiere en el área de finanzas? Que tus hijos, que estén sin deudas, que estén educados, que estén listos para empezar su propio negocio si así lo quisieran, que estén listos para casarse,
que estén listos para sostener una familia y que estén listos para ayudar a sus hijos. ¿Se dan cuenta ustedes cómo el legado que Dios pide para nosotros va más allá de una generación? La Biblia dice que enseñen a los hijos de sus hijos, ¿verdad? A la segunda y tercera generación, y ellos van a crecer pensando que todas las familias son así. Ellos van a pensar, o sea, cuando una familia vive de esa manera, creando, teniendo un legado, una visión, va más allá de una generación, ellos van a pensar, oye, yo creo que todas las familias son así, pero no, luego se dan cuenta que no todas las familias son así. Hay algunas familias que viven, como decían los antiguos, ¿no? Carpe diem. ¿Qué quiere decir eso? Vive el aquí y el ahora. Comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos afecta a nuestras generaciones. Vamos a ver Génesis 34:25. Mire, no sé si ustedes recuerden un pasaje, pero la Biblia dice que Jacob tuvo 12 hijos y se menciona a una hija. Y la hija de Jacob se llamó Dina. Y Dina un día salió al campo, ¿verdad? Salió allá a la ciudad a ver a las hijas de los hombres. O sea, esta Dina en un momento determinado salió como una joven inquieta, salió, pero salió a ver cómo se vestían, cómo vivían las jóvenes de ahí de Moab o de ese lugar donde estaban. Y entonces dice que la vio un hombre, Siquem, la tomó y la violó. Violó a Dina, a la hija de Jacob. Y Jacob después vino, hablaron con esta persona, o más bien ellos vinieron, hablaron con los padres y dijeron: es que el corazón del joven quedó prendado a la muchacha, se quieren casar. Y Jacob les dijo: pues usted no, es que nosotros no nos casamos así, ustedes no son circuncidados, etcétera. Y dijeron, bueno, pusieron como condición: si quieren que ustedes emparentemos nosotros, ustedes se tienen que circuncidar. Y les pusieron una serie de requisitos y ellos lo hicieron. Se circuncidaron, y dice la Biblia que en el día más fuerte, Génesis 34:25, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor de la circuncisión, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Tomaron venganza. O sea, ellos no debieron tomar venganza. La venganza es de Dios. Y fíjate, cuando Jacob muere, ya Jacob está para morir, tiene ya más de 100 años, 120 años, está en Egipto, llama a todos sus hijos y les empieza a profetizar, les empieza a bendecir y a hablar a cada uno de ellos. Génesis 49, versos 5 al 7. Simeón y Leví son hermanos. Y fíjate cómo les llama: armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. O sea, porque ellos hicieron tal maldad de vengarse, fueron esparcidos por todo Israel. Y los descendientes de Leví y de Simeón no tuvieron nada, no hicieron nada. ¿Por qué? Porque Dios dice: yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, y aunque los hijos no habían hecho nada, ellos llevaron el pecado de los padres, las consecuencias de los padres. Hermanos, los pecados pequeños que nosotros permitimos a veces en nuestras vidas, tú tienes que darte cuenta que tú estás dejando un legado a la vez, que tú estás dejando un legado que tal vez sea de 100 años o 100 y tantos años más y no te los puedas quitar de encima. Por eso debes de tener mucho cuidado. Si tú eres una persona dada a la avaricia, si tú eres una persona orgullosa, rencorosa, si tú eres una persona dada a la amargura, ten cuidado, porque aún esas cosas que consideras pequeñas las vas a transmitir a tus generaciones. Así que examinemos nuestros caminos, limpiamos nuestros caminos y pensemos lo que estamos haciendo hoy, porque puede tener un efecto para la generación que viene.
Si somos egoístas y si solamente pensamos en nosotros, no me importa a nadie, yo lo estoy viviendo, yo lo estoy sufriendo, pero eso no es verdad. No podemos decir, yo sufro las consecuencias, yo me pierdo, yo soy el que tomo las decisiones. No, porque muchas veces los jóvenes quieren andar de fiesta, pero mira, si tú joven andas de fiesta y tus padres están llorando en casa, eso no es una fiesta. Una fiesta sería que tú estés en casa con tus padres y que todos estén celebrando. Esa sí sería una fiesta. Pero cuando solamente estás pensando en ti y tú andas de fiesta, pero tus padres lloran, eso no es fiesta para nadie. Esos pequeños pecados ocultos que dejamos en nuestra vida regresan, son como el boomerang. Y tal vez no regresan a tu vida. A lo mejor cuando regresan, tú ya no vas a estar. Pero son cosas, son como semillas sembradas que van a regresar a tus nietos y a tus bisnietos. Por eso Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, porque yo soy perfecto. Mira el Salmo 78, verso 5. Mira cómo Dios ve. O sea, Dios no mira solamente aquí, Dios ve más allá. O sea, por eso dice, te bendeciré, le dice Dios a Abraham, y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Bendeciré a tus hijos, bendeciré a los hijos de tus hijos. Algo hermoso, o sea, Dios ve generacionalmente. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. O sea, Dios te está mirando en este momento y Él te está diciendo, ¿verdad? No solamente lo que vas a hacer hoy, sino lo que va a pasar mañana, las generaciones venideras. Mira, si Cristo regresa hoy, gloria a Dios, amén, aleluya, debemos estar preparados. Pero si tardara otros 100 o 200 años, ¿cómo vamos a cambiar a nuestras familias? ¿Qué le vas a dejar a tu familia? Algunas personas dicen, yo lo que le voy a dejar a mi familia es una casa, es un carro, es una cuenta en el banco con muchos ceros, con muchos números. Y qué bueno que le pudieras dejar eso. Pero la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos es una fe real, verdadera, viva. Es un temor de Dios. Así que debemos empezar a dejar este legado. Deuteronomio capítulo 6, verso 2. El Shema Israel, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y fíjate, aquí Dios por lo menos está hablando de 3 generaciones. Ahora, ¿qué pasa si no dejamos un buen legado? Primera de Reyes, capítulo 9, verso 6 y verso 7. Y así como Dios les habló cosas muy hermosas, de mucha bendición, muchas promesas grandes al pueblo de Israel, también Dios les habló advertencias muy fuertes. Y esta es una de ellas. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Qué tremenda palabra, ¿eh? O sea, si ustedes se van tras los dioses ajenos, si ustedes los adoran, si fueren y les sirvieren, si se apartaren obstinadamente de mis caminos, de mis estatutos, de mis mandamientos, yo los cortaré, dice Dios. Y esta casa, o sea, el templo, ¿verdad? Se está refiriendo al templo. Esta casa yo la voy a echar delante de mí. O sea, no me interesa la casa, estaba diciendo Dios. A mí me interesan ustedes. Israel será por proverbio, por refrán. Y eso les pasó. En el año 70 después del Señor Jesucristo, llegaron los romanos, ¿verdad?, a Jerusalén. El comandante Vespasiano llegó con sus ejércitos romanos y destruyó Jerusalén. Quemó todo, destruyó el templo. No quedó piedra sobre piedra. Y los descendientes de Abraham por sangre, Jerusalén,
Ahora nosotros somos los descendientes de Abraham espiritualmente, pero los judíos, fíjate, desde el año 70 hasta el año de 1948, 14 de mayo de 1948, estuvieron sin nación. ¿Cuántas generaciones? ¿Cuántos años? Casi 1800, más de 1800 años. Dios los despojó de su tierra, se cumplió esta palabra. ¿Cuántas generaciones pasaron? ¿Cuántos sufrieron los judíos? Perseguidos por aquí, por allá, errantes, ¿verdad? Peregrinos por todos lados, hasta que llegaron los nazis con Hitler y mataron por lo menos a 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué todo esto? Porque obstinadamente se separaron de Dios, dejaron a Dios. Éxodo capítulo 20, verso 5, los 10 mandamientos, le dice Dios: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El llamado, ¿sabes cuál es en esta mañana? A que vengamos delante de Dios, le pidamos sinceramente misericordia, Señor, por la maldad que hemos guardado en nuestros corazones. Que le pidamos a Dios: Señor, yo no quiero afectar más a mis generaciones con mi carácter, con mi manera de ser, con mi vida, porque todo eso lo están viendo mis hijos. La manera en que yo me comporto, la manera en cómo trato a mi esposa, la manera en cómo trato a Dios, la manera en cómo trato mi vida ante los demás. Todo eso lo están viendo ellos. No podemos ser dos caras, no podemos tener una aquí y una allá, porque estamos afectando a nuestras generaciones y Dios lo sabe. El Salmo 128 es un salmo para cuando tú ya estés grande, fíjate. Y esto es lo que nosotros queremos vivir. Salmo 128 es corto, tiene 6 versículos. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, está hablando de una persona, ¿verdad?, que ya trabajó, ya se jubiló, a lo mejor es una persona que ya se retiró del trabajo. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Imagínate tu esposa, sus hijos, sus nietos, sus nueras, sus yernos, los nietos, los bisnietos, como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Cuál es la clave aquí? El hombre que teme a Jehová, el que un día volteó sus ojos al cielo, el que un día se apartó de Dios, se apartó del pecado, se apartó de la maldad, se arrepintió, empezó a hacer las cosas de Dios, que teme a Jehová. Y entonces dice: bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Imagínate, estás ahí alrededor de tu mesa, tu cabello ya está con canas, con arrugas, pero estás sentado a la mesa, está tu esposa contigo y están tus hijos, sus esposas o sus esposos, están sus nietos, y estás comiendo el fruto de tus manos y estás bendecido y hay paz en esa casa. Qué bendición. Eso es lo que queremos vivir. Y ese salmo es hermoso, o sea, llega al corazón cuando lo ves de esa manera. Porque Dios quiere que pensemos de una manera que abarque mucho más que llegar solamente al fin de mes y de estarnos peleando porque tú gastas o porque esto y el otro. Este salmo es hermoso. Él quiere que tengamos una visión para los años futuros, para dejar un legado. Ahora, ¿cómo hacemos esto finalmente? Colosenses 3:23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O sea, que todas las cosas las hagas para Dios. El trabajo para Dios, la casa para Dios, el estudio para Dios, el trabajo para Dios. Todo para Dios. Aun cuando tú vayas y sirvas a una persona en la calle, cuando sirvas a tu familia en tu casa, estás sirviendo al Señor. Cuando sirves en la iglesia, en alguna área, o sea, estás sirviendo al Señor. Y eso aún inclusive va a quedar como ejemplo. Oye, el hermano era dedicado en la iglesia. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer de corazón. Y quiero decirles, hay personas que no son especiales, son personas comunes, pero lo que los hace especiales es que están comprometidos con alguna causa.
No se necesita ser el mejor, no se necesita ser el más brillante, el más guapo. Simple y sencillamente es tener la visión de que estamos dejando un legado. Estamos sirviendo a otros con todo el corazón, y no lo hacemos porque me dan el aplauso o esto, sino cuánto amor le ponemos. Eso es lo que hace la diferencia. Si te toca inclusive limpiar los baños, si te toca predicar, no importa lo que hagas, Dios no está mirando lo que haces, Él está mirando cómo lo haces. Si en tu corazón hay un corazón dispuesto para servir a Dios. Y la tragedia, ¿cuál es la tragedia? Que muchos estamos más preocupados en hacer dinero, en acumular recursos para disfrutar de la vida, y eso es lo que nos enseña la cultura que nos domina. Tú para eso trabajas, tú te lo ganas, tú te lo mereces, ¿verdad? Y pensamos como un bien no renovable un montón de cosas que son perecederas. ¿Sabes? El bien no renovable es el tiempo. Y cualquier cosa que tú compres aquí, después de un tiempo, se deteriora. ¿Qué dice Juan 6:26? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Cuál es la comida que permanece? ¿Cuál es la comida que sacia? ¿Cuál es la comida de veras que trae algo para tu vida, que dura más? ¿Te acuerdas de aquel hombre que vendió su primogenitura por un plato de lentejas? Esaú. Y es curioso el pasaje, porque si tú lo ves, dice la Biblia que Esaú comió y se fue. No dice a dónde se fue. Pero ¿qué es lo que hace una persona después de que comes? Te da sueño. Algunos dicen el mal del puerco, ¿no? Te da sueño, un sueño, porque está la digestión. Pero también otra cosa, que se fue a acostar, se fue a trabajar. Pero también otra cosa que ahí dice, o que puede decir, se fue al baño, a la letrina. ¿Por qué? Porque así es la digestión, va a la letrina. ¿A dónde se fue la primogenitura? ¿A dónde se fue eso que Dios le había dado? A veces la gente está detrás de esas cosas efímeras, el placer, el estatus, la fama. Y esas cosas no van a durar, no te las vas a poder llevar a la eternidad. La Biblia dice que solamente hay dos cosas que van a poder ser llevadas a la eternidad, y la primera es la palabra de Dios. Marcos 13:31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que, mis amados, si en algo tú tienes que invertir, es invertir en la palabra de Dios. Invierte tiempo estudiándola, leyéndola, haciéndote sabio, creyendo en el conocimiento de Dios, practicándola, predicándola, compartiéndola, llevándola. La palabra de Dios, dice Isaías 48, la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la implicación? ¿Sobre qué estás edificando tu vida? ¿Sobre qué valores? Edifica tu vida sobre la palabra. Y mira, en segundo lugar, la segunda cosa que va a permanecer para siempre son las personas. Las personas van a durar. Cuando Dios crea una persona, esa persona va a durar por toda la eternidad. Cuando uno de nosotros muera, va a ir a uno de dos lugares eternos, el cielo o el infierno. Porque tanto el cielo es eterno como el infierno es eterno, porque tu alma es eterna. Así que si quieres dejar un legado, tienes que invertir en estas dos cosas: en la palabra de Dios y en las personas. Todo lo demás va a desvanecerse. Todo lo demás va a desvanecerse. ¿Alguien se acuerda aquí de los 10 últimos premios Nobel? Nadie. ¿Alguien se acuerda aquí de los últimos 10 goleadores mundiales? ¿Quién? Fueron importantes tal vez, pero ahorita, ¿quién se acuerda de ellos? ¿Alguien recuerda tal vez el nombre de alguna persona que te trató bien cuando eras niño? Eso sí lo recuerdas. ¿Recuerdas al amigo que te ayudó en un momento de dificultad? Eso sí lo recordamos. Alguien te va a recordar a ti porque decir, esa persona me dio un abrazo. Esa persona sacó un dinero de su cartera y me lo dio en el momento que yo estaba muy necesitado. Eso sí lo va a recordar la gente. Esa persona me predicó el evangelio, vino desde lejos, dejó su comodidad, dejó cosas para servirme. Gracias. Muchos
de veras quieren servir a Dios, pero tienen una idea mística de servir a Dios, porque quieren servir a Dios, pero no sé cómo, porque no quieren servir a los demás. La única manera de servir a Dios es sirviendo a nuestro prójimo. Nadie se va a acordar de la casa donde viviste. Nadie se va a acordar del carro que traías. Nadie se va a acordar de la marca de ropa que te ponías, de los zapatos. No, lo que se van a acordar es: me dio un abrazo, me ayudó, me bendijo, me predicó la palabra, me sirvió. De eso sí se van a acordar las personas. Salmo 37, verso 18. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. La heredad de ellos será para siempre. ¿Cuántas horas, cuántos minutos los has dedicado para no pensar en ti, sino en lo que te gusta, sino pensar en otros? ¿Cuántas horas has dedicado para pensar en los demás y en hacer algo por los demás? Para orar por otros, para prepararte por otros. ¿O les has llamado por teléfono? ¿O les has dado una palabra? Porque querías alentarlos. Cuando termine el día, siempre tú debes de preguntarte: ¿a quién ayudé? ¿A cuántos ayudé esta semana? ¿A cuántos serví? ¿A cuántos afecté? ¿A cuántos les estoy dejando una marca con mi vida?